Estamos aquí en el Panteón Jardín de Los Ángeles y vamos a contarles una historia. Ese árbol está triste. Hay cosas muy extrañas en este panteón. La llave siamés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el Panteón Jardín de Los Ángeles. Les voy a contar una historia que descubrí hace tiempo, una vez que venía por aquí. Síganme, por favor. Iba caminando por aquí felizmente, cuando de repente me topé con esa tumba y vi que decía Niña San Juana González. Después vi esta que estaba tapada y después vi esta que decía Niña Ielda Martínez. Observé las fechas y me sorprendió porque hay 3 niños juntos. Seguí caminando de este lado y vi otra tumba tapada, 1955. Estamos hablando aproximadamente de hace 66 años. Se puede observar que las cruces ya están deterioradas. Otro niño. De este lado otra niña. Y por este lado hay 2 niños juntos. No se logra apreciar bien el nombre. Si continuamos por este lado, se siguen observando lápidas antiguas y de niños. Al principio, cuando las ves por primera vez, se torna extraño. Yo creí que había sido a causa de algún accidente. En este momento yo estaba sorprendida por lo que había visto, por ver tantos tumbas de niños del mismo año y del mismo mes casi. Y por este lado, cuando crucé, vi estas tumbas de aquí. Y cuando levanté la mirada, observé todas estas lápidas, todas iguales a las anteriores, todas iguales a la de los niños. Cuando me acerqué, pude corroborar que todos eran niños fallecidos en el año de 1955. Hasta este momento yo me imaginaba cómo pudo haber sucedido esta tragedia. Creí que habían sido todos que todos eran de la misma fecha, porque había ocurrido un accidente en un autobús escolar o en una guardería, como ha sucedido anteriormente en épocas actuales. También creí que había sido una casa hogar en donde pues algo trágico había sucedido. Investigando supe que en el año 1942 al 1956 hubo una pandemia de poliomielitis. En ese momento evidentemente aún no tenían la cura. La poliomielitis, junto con la viruela, cólera, tuberculosis, influenza y otras enfermedades infecciosas, fue uno de los padecimientos que puso a temblar la población mundial a mediados del siglo XX. Es una enfermedad que cuando no produce la muerte suele dejar invalidez permanente, en especial en las extremidades inferiores de las personas que la padecen, principalmente niños.
En México, antes de 1946, la poliomielitis fue poco conocida por los médicos. Fue a partir de 1949 cuando se sentaron las bases para entender mejor la enfermedad. Se demostró que era viral, transmisible. La aglomeración en grandes urbes y la emigración fueron factores que motivaron la aparición de la polio en varias naciones, entre ellas México, que por cierto ha sido víctima de numerosas epidemias a lo largo de los años. Analizando el caso de la poliomielitis, su propagación estuvo relacionada con los movimientos migratorios en la frontera de México-Estados Unidos. Es por eso que Nuevo Laredo arrasó con la vida de todos estos niños. Muy pocos niños de los aquí yacidos reciben visitas en la actualidad. Son 2 o 3 tumbas las que se ven en buen estado. Cabe aclarar que estos datos que se están dando acá no es algo oficial porque nadie sabe en sí qué es lo que sucedió. Hay muy pocos registros sobre esto. Solamente los familiares de estos niños saben lo que sucedió. Y no sabemos si aún siguen aquí en Nuevo Laredo. Esperamos que en algún momento nos puedan sacar de la duda. Solamente hay una nota del periódico El Mañana, que fue quien hizo la entrevista a un guardia del panteón, y fue así como supimos más o menos de qué se trataba. Y alrededor de este caso hay muchas leyendas, las cuales dicen que en estos lugares juegan los niños que aquí yacen. Pues como se puede observar dentro del terreno donde yacen los niños, hay tumbas muy bien arregladas y hacen un contraste con las tumbitas de los niños, y vienen sus familias a visitarlos. Se dice que en una de esas ocasiones estaba una señora con su hija pequeña visitando a un familiar en una tumba de estas, y la niña comenzó a comportarse de una manera extraña, como si estuviera jugando con alguien. Se dice que con quien jugaba la niña era con el espíritu de uno de estos infantes que se encuentran aquí. También cuentan los guardias, los panteoneros, que en las noches salen los niños a jugar. Se escuchan risas como si fuera el patio de una escuela. Se escuchan muchos niños jugando y divirtiéndose. También se escuchan niños llorando, por eso no frecuentan esta zona de noche. Esta es la historia de los infantes yacidos en el año 1955. Si alguien sabe más al respecto sobre esta historia y lo que aconteció en esos años y el por qué hay tantos niños con la misma fecha, el mismo día, el mismo mes, el mismo año, aquí sepultados, por favor háganmelo saber en los comentarios para que las demás personas que vean este video puedan saber un poco más acerca de esto. Gracias por ver el video, y si les gustó denle like, compártanlo con sus amistades, con sus familiares, y pregúntenle a sus abuelitos si saben qué es lo que pasó aquí. Gracias, hasta la próxima. Una epidemia grande dicen que fiebre amarilla, pero hay otras versiones que dice que es de poliomielitis. Logramos contar 103 tumbas de niños muertos en el año 1955. 103 tumbas.